Ya. Entonces nos tocaría avanzar esta parte. Mi correo institucional con Zoom que tenía no ha dado. Ya les envié al mediodía un link y ahora les he enviado con otro y no le he quitado el de que tienen que entrar directamente, sino que están esperando en sala. He tardado en abrir de uno al otro, por eso me he tardado un poquito, joven. Estoy con mi cuenta personal, ya. Entonces, continuamos. Se escucha bien, ¿no? Alguien me ha dicho que nuestro tabernáculo... ¿Jóvenes? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces tenemos esta parte que sería las diapentosas fosfato y han avanzado todo lo que corresponde a glucólisis, gluconeogénesis, glucogenólisis, glucogénesis, todo el metabolismo del glucógeno con la doctora Rosemary Yáñez. Entonces continuamos con este tema que sería diapentosa fosfato. Vamos a hablar del metabolismo de la fructosa, del metabolismo de la galactosa, de la vía del ácido urónico y del... esperen un ratito que se quieren unir. Ya. Vamos a hablar, aquí está, la vía pentosa fosfato, la descripción de la vía, el balance energético, regulación de la vía pentosa fosfato, este metabolismo de los dos carbohidratos, tanto de la fructosa como de la glucosa, el ciclo de Cori y la vía del ácido urónico. Con todo esto terminaríamos lo que es la parte de hidratos de carbono. Estos temas ya son cortitos, no son largos, porque estos se incorporan a la glucólisis, eso vamos a ver. Y terminando este tema, empezarían con lípidos. Le continuaría el doctor Gonzalo Rojas. Todavía yo voy a avanzar y ya les aviso qué clase le toca al doctor Gonzalo Rojas. Para iniciar esta parte, ustedes ya la conocen y han visto con la doctora Rosemary. Y aquí generalmente tenemos el sustrato, que es la glucosa, y esta tiene una versatilidad, la glucosa. Y es que cuando nosotros necesitamos energía, esta glucosa se va y se convierte en piruvato. ¿Por qué ruta? Se llama glucólisis. Para obtener energía. Posteriormente, este piruvato puede ingresar en condiciones aeróbicas al ciclo, convertirse en acetil y entrar al ciclo de Krebs, a generar más ATP, dióxido de carbono y agua. Pero en condiciones anaeróbicas en nuestro organismo, este piruvato se puede convertir en lactato o ácido láctico, que se llama glucólisis anaeróbica, también que ya han visto, y en las levaduras ese piruvato se convierte en etanol. Eso en las levaduras. Todo esto ya han visto que es la glucólisis, pero tenemos otra versatilidad, que cuando nosotros necesitamos producir ribosa 5-fosfato y necesitamos NAT, estas moléculas normalmente son importantes, la ribosa 5-fosfato, porque llega a formar coenzimas y llega a formar nucleótidos. Y los nucleótidos tenemos al AMP, al GMP, al CMP, al TMP, al UMP, etcétera, que pueden ser cíclicos o que pueden ser ditrifosfatados. Necesitamos para formar nucleótidos. O sea que, ¿de dónde sacamos esta ribosa 5-fosfato? Sacamos de la oxidación que se llama vía de la pentosa fosfato, que está en el título de arriba. ¿Por qué? Porque la ribosa, jóvenes, nosotros glucosa, glucosa, galactosa, fructosa, que son monosacáridos, podemos obtener de los alimentos, de la leche, del azúcar, de las frutas, las verduras, o a final de cuentas la glucosa la obtenemos del almidón.
pero la ribosa no hay en los alimentos. Entonces nosotros requerimos sintetizar ribosa. Y para sintetizar ribosa necesitamos que esté activa la vía pentosa fosfato. Pero también necesitamos este NAD-fosfato reducido porque es importante para la producción de las grasas, o sea, para el metabolismo de las grasas. Eso en cuanto a la glucosa. Y cuando la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato, se viene aquí, pero también esta glucosa cuando comemos mucho y estamos en hiperglicemia, se puede ir a una ruta metabólica que ya la han visto, se llama glucogénesis. ¿Qué es la glucogénesis? La síntesis de glucógeno, o llamada también glucogenogénesis. Es lo mismo, glucogénesis o glucogenogénesis. Pero también cuando necesitamos producir glucuronato, esta glucosa se puede ir a la producción de la vía del ácido urónico. Entonces, si la célula necesita energía, la glucosa se viene a la glucólisis. Si la célula necesita producir ribosa y NAD-fosfato, se viene aquí, a la vía pentosa fosfato. Si la célula está concentrada con mucho azúcar y puede almacenarle, se va a la síntesis de glucógeno. Y si necesitamos solubilizar medicamentos, necesitamos solubilizar bilirrubina, la glucosa se va a producir glucuronato a la vía del ácido urónico. Esa es la versatilidad de la glucosa, es que la glucosa no solamente se va a la glucólisis, sino dependiendo qué necesita la célula, se puede ir a diferentes lugares y también depende de las condiciones, como la hiperglicemia. Hasta ahí, ¿queda claro esta imagen? Sí, doctora. Doctora, ¿en qué casos necesitábamos o va a ir hacia la parte del glucuronato? Cuando necesitamos solubilizar bilirrubina o fármacos. Porque la bilirrubina es una sustancia hidrófoba polar y para eso necesitamos glucuronato. ¿Y dónde se produce el glucuronato? En la vía del ácido urónico. Si no tenemos glucuronato, la bilirrubina no se solubiliza. Y si no se solubiliza, no se excreta. Entonces nos puede dar ictericia. Ahora sí, Nicolai. Sí, gracias, doctora. Esperen un ratito que creo que estoy sin batería. Un ratito. Ya. Entonces, ¿cuáles son las características de la vía pentosa fosfato? Es que esta ruta tiene varios nombres. Recibe el nombre de la ruta de las pentosas fosfato. Pentosa significa de 5 átomos de carbono. La vía del fosfogluconato. La vía de las hexosas monofosfatos. Y la vía de Warburg-Lipperman-Dinkins. También cualquiera de estos nombres corresponde a la producción de el NAD-fosfato y la ribosa. En esta ruta existen interconversiones. Estas interconversiones es en la única ruta que se puede ver interconexiones de 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos y hasta 7. Ustedes han avanzado de glucosa 6 carbonos a piruvato 3 carbonos, acetilcoenzima 2 carbonos. Pero en este caso vamos a ver moléculas en las cuales, estas moléculas que se forman pueden ser de 3, de 4, de 5,
de 6 y de 7. La de 4 y la de 7, primera vez que van a ver. Y es en la única ruta que se ve. Es una ruta que se lleva a cabo en el citoplasma, la vía pentosa fosfato, y es regulada por la insulina. O sea, que esta ruta metabólica se va a activar en condiciones de hiperglicemia o cuando la célula demanda formar nucleótidos, sin que haya ni hipo ni hiper. Si la célula necesita formar nucleótidos, entonces va a irse a la vía pentosa fosfato. Normalmente, ¿por qué se activa? Perdón, en hiperglicemia, porque la síntesis de colesterol necesita NAD-fosfato reducido, la síntesis de hormonas esteroideas, y hay algo fundamental que ustedes han llevado en estrés oxidativo, es el glutatión reducido. El glutatión necesita de la vía pentosa fosfato para producir reducir el estrés oxidativo y que no haya hemólisis de los glóbulos rojos. Para eso generalmente se produce el NAD-fosfato reducido. Aquí indica, dice en ese cuadrito, producción vía anabólica. Esta ruta es anfibólica porque es catabólica y anabólica a la vez. ¿Por qué? Porque degrada y a la vez sintetiza. Entonces, hoy conocemos una segunda ruta metabólica que es anfibólica. Una que es anfibólica es el ciclo de Krebs, y esta vía que es la vía pentosa fosfato porque se degrada y a la vez sintetiza moléculas. Produce el NAD-fosfato reducido como agente reductor de la síntesis de grasas. Para la lipogénesis, para formar grasa, nosotros necesitamos NAD-fosfato reducido. Para formar hormonas esteroides, necesitamos NAD-fosfato reducido. Y ustedes han visto en el ciclo de Krebs, en la glucólisis, solamente el NAD, como NAD. El NAD gana hidrógenos y se convierte en 2.5 ATPs. Pero en este caso, este NAD-fosfato no es para la generación de energía, sino es usado para oxidorreducción en la síntesis de grasas, de hormonas esteroideas. La ribosa, como ya les he dicho, para la síntesis de nucleótidos. Y si se forman nucleótidos, podemos formar los ácidos nucleicos, que serían el ADN y el RNA. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Jóvenes? Todo claro, doctora. Aquí está el resumen para qué nos sirve el NAD-fosfato reducido, ácidos grasos, para formar colesterol, para formar neurotransmisores, para formar, no todos, ¿no? Los que contienen grupo alcohol, para formar nucleótidos. Si formamos nucleótidos, formamos el AMP, podemos formar el AMP cíclico y podemos formar el ADP-ATP. Como AMP, formando parte del ADN y del RNA. Esos recién van a llevar para el tercer parcial todo lo que es bioquímica genética. Van a hablar de bases nitrogenadas. Bueno, vamos a hablar en las prácticas también, pero en las clases teóricas les van a explicar también bien lo que es una base nitrogenada, qué es un nucleótido y qué es un ácido nucleico. O sea que esta ruta es importante para este proceso. Después tenemos la detoxificación a la reducción del glutatión oxidado. Si el glutatión se mantiene oxidado, está mal, tiene que volverse reducido. ¿Y por qué? Cuando se vuelve reducido, podemos eliminar, destruir lo que se dice el peróxido de hidrógeno. Y el peróxido de hidrógeno se convierte en agua y en oxígeno, y para eso yo necesito el NAD-fosfato reducido para el glutatión, porque el glutatión le da ese hidrógeno. Más adelante les voy a mostrar la imagen. Les da ese hidrógeno para que el glutatión pueda destruir al peróxido de hidrógeno.
la reducción del citocromo P450 y la activación de enzimas monooxigenasas. Esto en el caso de las sustancias tóxicas que serían los xenobióticos, ¿no? Con X. ¿Dónde se localiza específicamente esta vía? Celularmente hemos dicho en el citoplasma ocurre este proceso. ¿Y en qué tejidos puede ocurrir? Puede ocurrir en el tejido adiposo, porque como se activa para la síntesis de las grasas, en las glándulas mamarias, porque ahí también se forman las hormonas y se forma la grasa. En el hígado, porque el hígado es el que también sintetiza grasa, colesterol, en los hepatocitos, en la corteza adrenal, tiroides, ovarios y testículos, donde se producen las hormonas esteroideas derivadas del colesterol. Ya les he dicho que el NAD-fosfato reducido es importante para el proceso de síntesis de colesterol. Y el colesterol todavía no han avanzado grasas, como les digo, yo termino y recién van a empezar grasas. Y por eso también el parcial un poquito lo han llevado para más adelante, porque falta contenido que avance. Y cuando se avance grasa, se va a avanzar colesterol, y el colesterol da lugar a la formación de las hormonas esteroideas, testosteronas, progesteronas, estrógenos, la aldosterona. Entonces, estos tejidos que se les muestran las figuras, el hígado, la glándula mamaria, la corteza adrenal, los hepatocitos, testículos, ovarios, son el lugar donde con mayor frecuencia funciona esta ruta llamada vía pentosa fosfato. Consta de dos fases, una irreversible y la otra reversible. Siguen entrando a clase, les cuento. ¿Se ve lo que hago o no? Sí, doctora. Sí, siguen entrando. Sabemos quiénes están entrando tarde, por si acaso. Pero no hay problema. Presentan dos fases. Una irreversible, que es la fase oxidativa, donde vamos a ver la ganancia del NAD, y la fase no oxidativa reversible. Aquí está la fase oxidativa. Me voy a quitar de la cámara para mostrarles esto. Ahí. Ya. Aquí ven, esta de aquí, en todo este rosado que está aquí, hasta aquí, jóvenes, es la fase oxidativa. ¿Ya? En esta fase, esta es la glucosa 6-fosfato. Aquí está carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí está el fósforo en la posición 6. Se llama glucosa 6-fosfato. Mediante la primera enzima, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, siempre que actúa una deshidrogenasa, o actúa la B2 o actúa la B3. No puedo hablar sin cámara porque es como que es solita. Entonces, actúa la B2 o actúa la B3. Cuando actúa una deshidrogenasa, como es una óxido-reductasa, catalizan la transferencia de hidrógenos y electrones. En este caso, casi ustedes en el ciclo han visto al NAD y el FAT. En este caso no actúa ni el NAD ni el FAT. Quien actúa es el NAD-fosfato. El NAD-fosfato va a agarrar los hidrógenos. Miren estos hidrógenos. Se lo está agarrando de la glucosa 6-fosfato y la glucosa 6-fosfato se está oxidando a 6-fosfoglucolactona. ¿Ya? Este 6-fosfoglucolactona es este de aquí. Ha perdido hidrógenos. ¿Y qué ha ocurrido con el NAD? El NAD-fosfato se ha reducido. Este es el primer NAD que ganamos en la primera reacción. Posteriormente ingresa agua mediante la enzima 6-fosfoglucolactonasa. Entra agua y
cambia la estructura y se forma el 6-fosfogluconato. El 6-fosfogluconato, aquí está carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí está el fósforo en la posición 6, va a perder 2 hidrógenos. Y al perder, mediante la enzima fosfogluconato deshidrogenasa, el NAD se va a convertir de NAD oxidado a NAD reducido. Tengo el segundo NAD generado en esta parte. ¿Cuál es el producto? Pero aparte, aquí hay un proceso de descarboxilación. ¿Y qué significa descarboxilación? Perder carbono. En esta reacción se va a salir un carbono y aquí está. Este carbono de aquí, ahí ya le he pintado enterito, con sus 2 oxígenos, se va a convertir en dióxido de carbono. Entonces, en esta reacción produzco un NAD y un dióxido de carbono. Hasta aquí he generado un NAD, en total serían 2 NADs y un dióxido de carbono. ¿Cuántos carbonos tiene la glucosa, jóvenes? 6, doctora. 6. Ahora, si estoy perdiendo un hito, la molécula me queda de 5. 5 y el producto de este proceso se llama ribulosa 5-fosfato. ¿Qué quiere decir? Que se ha vuelto de hexosa 1 a pentosa. 2, 3, 4, 5. Claro, he perdido un carbono. Esta molécula que se ha formado es una pentosa y se llama ribulosa 5-fosfato. Entonces, ¿qué ha pasado en la fase oxidativa? He generado un NAD, 2 NAD, un dióxido de carbono y una ribulosa 5-fosfato. Hasta ahí. ¿Queda claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Ahora, ¿dónde me voy a ir? Por aquí. Quiero mover esto. En esta parte quedaría lo que es la ribulosa 5-fosfato. Creo que tengo que moverme a este otro lado. Espérenme. Aquí nomás. Lo voy a quitar de la cámara para poder explicarles porque este cuadrito es muy lleno, ¿no ve? Y les debo perjudicar con mi imagen, ¿o no? Ahora observen aquí, jóvenes. ¿De cuántos carbonos es la ribulosa? 5. ¿No ve? Ahora, esta ribulosa 5-fosfato, mediante esta enzima, viene y se convierte en ribosa. Y ahí está la ribosa. Miren, la ribulosa por esta enzima se ha convertido en una ribosa 5-fosfato. Entonces, una glucosa 1-fosfato se ha convertido en una ribosa. Hasta aquí. La segunda glucosa 6-fosfato se convierte en la segunda ribulosa y la segunda ribulosa se vuelve mediante esta enzima ribulosa 5-fosfato epimerasa, se convierte en xilulosa 5-fosfato. ¿Estamos? En total, doctora, hemos empezado con 2 glucosas para poder sacar tanto ribosa y celulosa. Sí, o sea, este cuadrito es bien complejo, jóvenes, me tienen que atender. Una se ha convertido en una, hasta ahí no hay problema. Esta se está convirtiendo en esta. ¿Qué es esta? Ribosa 5-fosfato. Hasta ahí, ¿está bien? Sí, doctora. Ya.
Otra glucosa 6-fosfato se convierte en otra ribulosa. La otra ribulosa, por acción de esta enzima, se convierte en xilulosa 5-fosfato. Ahora tengo esta de aquí, que es la xilulosa, y esta de aquí, que es la ribosa. Ambas son de 5 átomos de carbono. Aquí tengo 5 átomos de carbono y aquí tengo 5 átomos de carbono. Una se llama ribosa y la otra se llama xilulosa. Hasta ahí. ¿Está bien? Sí, Ya. doctora. Viene una enzima transcetolasa. ¿Qué hace la transcetolasa? Transfiere, jóvenes. Ahora quiero que miren esta partecita. Aquí tiene 5, ¿no ve? La ribosa. Jóvenes. Sí, doctor. Y está aquí. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué hace la transcetolasa? Esta partecita que está en verde, 2 carbonitos, le quita a esta xilulosa y se lo transfiere a la ribosa. Y la ribosa, cuando gana 2, se convierte en pseudoheptulosa. ¿Qué es pseudoheptulosa? Hep significa 7. 5 carbonos de la ribosa más 2 serían 7. Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y me sobra, esta molécula era de 5 y me sobra 3. Aquí tengo 3. 1, 2, 3 carbonos. ¿Ya? Esta de 3 carbonos, aquí está. Esta de 3 carbonos, aquí. 3. Esperen un ratito, me he perdido aquí. Esperen, este es de 7. 7. Ah, ya. Y este de 3 carbonos, aquí. Este que está en azulito es este, de 3 carbonos. O sea, aquí tengo 10 carbonos en total, ribosa maxilulosa. Esta de aquí, 5 más estos 2, se han formado este de 7. Y este que está sobrando con 3 carbonitos es este de aquí. Hasta ahí, ¿se entiende? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Ahora, ¿dónde está mi lapicero? Este de 7 con este de 3. Viene una transaldolasa, una enzima, ¿y qué hace? A este de 7 lo deja con 4 carbonos. Y este de 4 carbonos es este. Y se llama eritrosa. Y este gliceraldehído de 3 carbonitos se fusiona con este de 3. Entonces 3 más 3 se forma el producto que sería la fructosa 6-fosfato. Y esta es la primera fructosa 6-fosfato. ¿Y qué es la fructosa 6-fosfato? Es el producto final, me falta todavía, pero este es un producto final de la fase no oxidativa. No he terminado porque este es un hito, pero me está sobrando esta eritrosa de 4 átomos de carbono. ¿Hasta ahí estamos? Sí, doctora. Sí, doctora.
Ya. Ahora. Tercera glucosa, 6-fosfato. Tercera ribulosa. Tercera ribulosa. Tercera xilulosa. Viene una enzima transcetolasa y esta xilulosa es de 5 átomos de carbono y esta eritrosa me estaba sobrando. Y viene la enzima transcetolasa y lo que hace a esta molécula de 4 le aumenta 2, estos 2 le aumenta aquí. Y esta cuando se fusiona 4 más 2, tengo 6. ¿Y qué se llama? Segunda fructosa 6-fosfato. Esta era la primera. Esta es la segunda. Y este es, esta de aquí es de 5, ¿no ve? Y esta de aquí es la eritrosa de 4. 4 más 5, ¿cuánto les da? 9. 9. Y esta fructosa ya son 6. Me faltan 3. ¿Dónde están? Estos dositos que está en verde se ha venido aquí, ¿no ve? Con la eritrosa. Y los 3 que están en azul es este producto. Este de aquí. En resumen, he producido una fructosa, 2 fructosas y un gliceraldehído 3-fosfato. Esa es la fase no oxidativa. Pero para producir una fructosa, 2 fructosas y un gliceraldehído 3-fosfato jóvenes, he necesitado de 3 ribulosas. ¿De cuántos carbonos son las ribulosas, jóvenes? De 5. De 5. 5 por 3. 15. Entonces tengo 15 átomos de carbono. ¿Dónde se han ido? En estas interconversiones. Aquí tengo 1 de 6. Aquí tengo 1 de 6. Y aquí tengo 1 de 3. 13. 6 más 6, 12. Más 3. 15. Y ahí están las ribulosas que se han convertido en esto. ¿Alguien se ha perdido? Le puedo volver a explicar. Medio complejo, ¿no, jóvenes? Buenas tardes, doctora. Disculpe, ¿podría volver a explicar lo de la tercera ribulosa? Ya. Las 2 primeras son esta, ¿no ve? Esta y esta. Y esto, el producto final de estas 2 es esto y esto. ¿Hasta ahí queda claro? Perdón, ¿quién me ha preguntado? Yo, doctora, sí, está claro hasta ahí. ¿Tu nombre? Ana. Ana. Hola, Ana. Estas serían 2, ¿no ve? 2. La tercera, unita más, la tercera ribulosa, viene aquí. Entonces, esta es la tercera. Porque una ya se ha ido, ya está aquí. Y esta de aquí que está viniendo de ribulosa aquí, es esta de 5. Esta. Porque la de hace ratito ya se ha ido aquí. Aquí a esta reacción. Ahora, esta tercera viene aquí y se fusiona con la eritrosa que ha sobrado. Y como ha sobrado esta eritrosa se junta con la xilulosa. Eritrosa de 4 más xilulosa de 5, 9. ¿Y qué ha pasado? Se forma esta de 6 y esta de 3. Ahí están las 9. ¿Se han rayado peor o no? ¿O está claro? Está claro, doctor. Sí, doctora, gracias.
¿Cuál sería el resultado de la fase oxidativa? La fase oxidativa, utilizo 3 ribulosa 5-fosfato y el producto final es una fructosa, 2 fructosas y un gliceraldehído 3-fosfato. Esto no es producto porque este se fusiona con la tercera xilulosa y me da este producto de aquí. Entonces, esto que lo estoy encerrando son los productos de la fase no oxidativa. ¿Y cuál es el producto de la fase oxidativa? Esto. 2 NAD-fosfatos reducidos, 1, 2 y un dióxido de carbono. Ojo, 2 NAD-fosfatos reducidos por una glucosa. Pero ¿cuántas glucosas se ha usado para formar el producto final de la vía pentosa fosfato? 3. Exactamente, entonces he usado 3. Entonces se multiplica. Si son 2, 2 por 3, 6 NAD-fosfatos reducidos y 3 dióxidos de carbono. Se nos va a cortar el Zoom. Si pueden, ingresen al mismo enlace. Si es que porque mi cuenta se me cierra y no puedo reactivarlo, les voy a volver a mandar otro enlace. ¿Ya, jóvenes?